Bueno, pues bienvenidos a todos a este cuarto capítulo de estos videopodcasts con estos debates, estas charlas que estamos teniendo tan interesantes, centrados al final en como inversores, posibilidades, el entorno que tenemos y diferentes alternativas, y también en confrontando posturas y posicionamientos. Y de eso se trata también en este debate, y que hagamos algo constructivo. Y desde mi punto, pues yo estar aquí de moderador charlando con Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón, que bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por pasar por aquí por mi canal. A ti. Gracias a ti, Héctor. Y simplemente pues tratar todos estos temas de actualidad vinculados a la situación económica de España, pensiones, muchos debates que nos interesan a todos en esta ronda de capítulos, como decía, patrocinada por Freedom24, que luego comentaré brevemente un poco más sobre esta plataforma. Pero empezando por un tema que me parece interesante y que seguramente vais a tener posiciones un poco enfrentadas, y para que valoréis un poco vuestra perspectiva sobre este entorno, quería preguntaros y lanzaros si consideráis que estamos ahora mismo en un sistema justo, injusto, se pueden hacer cosas. Sé que lo vais a abordar desde diferentes puntos de vista, pero me interesa saber vuestra opinión ahora mismo. ¿Os parece que estamos en un sistema económico justo o injusto? Si quieres empiezas, Juan, y luego Eduardo, como queráis. Bueno, en el caso, si hablamos de justicia, obviamente nos apartamos un poco del ámbito estrictamente económico, está relacionado, pero es un debate más filosófico, ¿no? Y diría que no, que el sistema económico actual no es justo, porque en gran medida se fundamenta en el robo, y los robos creo que todos entendemos que son injustos. Y el mayor ladrón que existe en nuestras economías, no el único, pero sí el mayor ladrón, es el Estado, que se apropia de la mitad del valor aproximadamente que una persona genera a lo largo de su etapa productiva. Con lo cual, claro, que luego eso de lo que se apropia lo distribuye. Un ladrón distribuye el botín, no cambia que el origen de ese botín sea el robo, pero justamente porque no se respeta la propiedad pacíficamente adquirida de las personas y, por tanto, en última instancia no se respeta su libertad para perseguir su propio proyecto de vida sin que otros te coaccionen, ejerzan la violencia sobre ti, salvo que te sometas a sus mandatos extractivos, pues diría que el sistema no. Eduardo. En mi caso diría exactamente lo mismo, que el sistema no es justo, de hecho es muy injusto, pero por motivos muy diferentes. El primero es que en realidad la riqueza está muy asimétricamente distribuida, y eso es algo que ocurre nada más nacer. Es decir, nosotros nacemos, llegamos a este mundo y ya está todo repartido de una forma muy injusta, en el que, con datos más recientes posibles, el 1% de la población mundial concentra hasta el 66% de toda la riqueza. Si nos centramos en nuestro país, pues tendríamos que el 1% más rico de España pues concentra casi la mitad de toda la riqueza. Entonces estamos hablando de unos repartos de la riqueza, entendido como patrimonio, como capital, muy injusto. Y esto tiene que ver pues con un reparto que no es tanto consecuencia de la labor del Estado, sino precisamente a su dejación de funciones. En el sentido en el que nadie puede tener riqueza en una sociedad civilizada si no hay una especie de Estado que mantenga una paz y una armonía social, para que no haya gente que pueda robar, no haya gente que se pueda aprovechar de otras personas. Y eso, por supuesto, siempre va a ser muy complicado de lograr en una forma que satisfaga a todo el mundo. De hecho, es prácticamente imposible, siempre hay un conflicto. Pero la clave es que el patrimonio, la riqueza, los medios de producción que pueden generar ese capital, esa riqueza, ese valor, está muy desigualmente repartido. La tierra, sin ir más lejos, como base de esa economía que tenemos hoy día muy desarrollada, está muy mal distribuida, y lo mismo ocurre con los grandes medios de producción, con las empresas. Con lo cual, repito lo mismo, llegamos a un mundo en el que ya está todo repartido. Hay gente que ha nacido en familias muy ricas, hereda el patrimonio, los recursos y el capital relacional de su familia y de su entorno, y hay otras personas que tienen la mala suerte de nacer en familias con menos capacidades y oportunidades de desenvolverse en la sociedad. Con lo cual, eso ya es una discriminación de partida que el Estado trata de corregir en nuestras sociedades modernas, pero que desde luego está muy lejos de lograr. Sí, Juan, yo sobre esto, por comenzar claro con el debate, Eduardo está exponiendo una visión de la justicia que podríamos llamar justicia distributiva, o la justicia medida o entendida en términos de distribución, y en mi caso estoy exponiendo una visión de la justicia procedimentalista. Es decir, es justo, la situación del mundo es justa siempre y cuando no se hayan cometido actos injustos. Si yo no te he robado a ti, que yo tenga más que tú no es per se injusto. Será injusto si yo he utilizado la violencia contra ti, por ejemplo, para parasitarte y quedarme con lo que tú habías generado. Y en este sentido, y con respecto a esta visión de la justicia entendida a través de la distribución de los recursos, lo que le preguntaría a Eduardo es qué sería para él una distribución de los recursos, del patrimonio, óptimamente justa, es decir, la máxima expresión de la justicia tal cual la entiende él. Porque en mi caso, la máxima expresión de la justicia es que no haya violencia en los tratos entre personas. Pero en el suyo, ¿cuál sería la máxima distribución? La máxima expresión
expresión de la justicia. Pues te interpela directamente pues a ello, Eduardo. Es que actualmente existe esa distribución en la riqueza ocasionada por robo, por expolio, por parte de estados que han utilizado la fuerza, pero siempre en sintonía, en colaboración con élite económica y financiera. Y por no irnos muy lejos, en España se dio un golpe de estado a un gobierno democráticamente elegido, la Segunda República, y por supuesto todos los ganadores se quedaron con el patrimonio, con la riqueza y con los recursos de aquellos que perdieron. Eso no me parece que sea hacer patrimonio gracias al mérito propio, sino precisamente dicho que es injusto, a raíz de la violencia. Sí, yo digo que eso ocurre hoy día y que no se puede explicar porque el Estado, como mencionaba, esté robando a la gente, sino precisamente porque entra en colaboración con élites extractivas, con poderosos, y al final acaba ocurriendo lo que ocurre. Pero la mayor parte de los grandes patrimonios del sector privado lo son gracias a este tipo de procedimientos, ¿no? Y respecto a la pregunta, yo lo tengo clarísimo, o sea, que yo me considero de tradición comunista. Para mí una sociedad óptima es aquella en la que nadie se aproveche del trabajo ajeno, que nadie esté explotando laboralmente en el sentido de más a otra persona. Eso es lo que ocurre en economías capitalistas y al fin y al cabo significa que el esfuerzo de una persona está sirviendo para enriquecer a otra. Yo creo que lo lógico, lo justo, es que cada uno tenga lo que se está ganando y por lo tanto sí, puede que haya desigualdades en el sentido de que alguien trabaje más, tenga más talento, se esfuerce más, pero no estas desigualdades que estamos acostumbrados a ver en el que el 1% concentra el 66% de toda la riqueza. Eso es impensable. Eso lo ha logrado gracias a la extracción del valor realizado por otras personas. O sea, en cuanto a lo primero, yo no niego que el Estado pueda robar para beneficiar a determinadas élites extractivas que se alían con el Estado. Por supuesto que eso puede suceder. De hecho, el Estado lo instrumentaliza a alguien en su beneficio. Será la casta política, serán los lobbies, serán las clientelas electorales, será quien será. Pero la extracción de recursos termina redundando en beneficio de particulares, que no son solo ni mayoritariamente, pero aunque fueran solo los políticos, ya serían particulares cuando pasan de la función pública a la función privada, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que claro que hay injusticias hoy, la mayoría de ellas analizadas a través de la coacción que ejerce el Estado en beneficio de determinadas élites o oligarquías. En cuanto a lo segundo, dices que te adscribes a una tradición comunista y por tanto a una visión de que el valor únicamente lo genera el trabajador a través de su trabajo, pero claro, entonces ahí estás obviando la contribución productiva que, por ejemplo, tiene la espera, es decir, posponer la gratificación de las necesidades presentes al futuro, o la asunción de riesgo. Es decir, si un trabajador no quiere asumir riesgos y otro trabajador los asume por él, si tú trabajas y te sale bien tu proyecto, yo me quedo con una parte, y si te sale mal, tú no pierdes. Si otro está asumiendo tu riesgo, que es lo que fundamentalmente hace, por ejemplo, una empresa de seguros, pues obviamente esa persona que asume el riesgo de otro trabajador que no lo quiere asumir en su proyecto productivo, pues deberá recibir una parte de la riqueza generada. O dicho de otra manera, ¿tú consideras que las empresas de seguros están robando al consumidor por asegurar al consumidor? Todas las actividades capitalistas están robando plusvalía del trabajador. Eso, como digo, es por supuesto debatible, pero es bastante sólido en términos de teoría marxista, porque si nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, ¿de dónde sale el valor añadido? Tenemos que concluir que solo sale del trabajo. Yo estoy diciendo que sale del trabajo, no quiere decir que solo del trabajador, porque por supuesto que hay empresarios que trabajan en su actividad productiva y también hay ejecutivos de alto rango que trabajan, por supuesto, y muchos de ellos trabajan muchísimo, pero sus grandes ganancias solo se pueden explicar gracias a que hay gente que está trabajando para ellos. En mi visión ideal de una sociedad y de una economía es que la asunción de riesgo sea también colectiva, comunitaria, socializada de alguna forma, a través de una cooperativa, a través del Estado, de la forma que sea. La clave es que nos preocupemos tanto por repartir las ganancias como por repartir los riesgos. Cuando salen mal las cosas, es lógico también que como sociedad, siempre que no haya habido trampas en esa operación, pues se repartan. Y eso, claro, pues nos conduciría a una sociedad pues mucho más socialista de lo que hoy día podemos pensar. Pero imagínate que vivimos en una sociedad y hay un directorio de tecnócratas que no se sabe muy bien cómo han llegado ahí, democráticamente o como sea, que deciden emprender una serie de proyectos que yo individualmente considero que van a salir fatal. ¿Por qué no me permites que yo negocie con otra persona? En el sentido de, oye, yo creo que esto colectivamente va a salir muy mal. ¿Por qué no te quedas tú con mi cuota de riesgo que yo no lo quiero asumir? Si este proyecto sale muy bien, te quedas con mi cuota de ganancia, y si sale muy mal, yo no experimento la pérdida vinculada con esta aventura productiva en la que yo no creo. ¿Esos tratos entre partes serían injustos desde tu perspectiva o serían justos? Desde la mía son tremendamente justos, pero desde la tuya parece que los planteas como injustos porque has dicho que una empresa de seguros, que no deja de ser esto mismo, está robando y no sé muy bien a quién está robando. A ver, la mayor parte de los inventos y grandes adelantos tecnológicos, por ejemplo, del siglo XX, han sido realizados gracias a la inversión y la investigación masiva, sobre todo por parte de un Estado que se decía democrático como el de Estados Unidos, pero que en realidad nadie había votado a hacer la Guerra Fría
ciencia y estudiar y investigar para poder llegar a la Luna y otro tipo de objetivos militares, pero eso dio el resultado de muchos avances tecnológicos y nosotros podríamos decir, o yo podría decir, quiero que eso sea de una forma mucho más democrática, quiero que la gente vote tanto en las de empresas estatales como en las de cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro. Creo que eso es importante, que haya participación colectiva y también transparencia, pero no podemos perder de vista que un Estado decidiendo, incluso con pocos mecanismos democráticos, tiene efectos positivos en términos de productividad y de economía, y eso es algo que en términos estrictamente económicos no se puede ver como algo negativo. Claro, pero eso no responde a lo que te he planteado, es decir, si en un Estado perfectamente democrático la mayoría decide apostar por un proyecto contra el que yo he votado porque considero que es ruinoso y muy arriesgado, yo puedo negociar entre partes con otra persona y decirle, oye, si esto sale bien, te quedas con mi cuota de ganancia, pero si sale mal, te quedas con mis pérdidas. ¿Eso tú lo verías un robo si las dos partes están de acuerdo o no? Es que no tiene sentido individualizar ese tipo de actividades. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos investigando la bomba nuclear, ¿no? Pues, ¿cómo puedes decir que alguien no se vaya a beneficiar de eso? Es un bien común en sentido de la teoría económica convencional incluso. Entonces, como es un recurso que va a beneficiar a todo el mundo, nadie puede decir, no, yo me alejo. No, porque en verdad el ejército te va a proteger a ti también, quieras o no. Entonces, sí, claro, la sociedad nos afecta en todos los poros que tiene. No nos podemos desvincular de ella. Sí, Juan, termina esto y ahora hago un matiz con lo que estáis diciendo por ir un poco al hilo y no perder el hilo del debate y sacar luego nuevos temas. Concluye por aquí, luego si quiere añadir algo más, Eduardo, y ya os comento. Dentro de esa sociedad que desarrolla supuestamente avances, voy a tener asignada una cuota de consumo y otra persona va a tener asignada otra cuota de consumo. Si los experimentos productivos del Estado salen mal, la producción agregada será menor y, por tanto, el consumo agregado también lo será. Entonces, la cuestión es, esa pérdida de consumo agregado derivado de un mal proyecto agregado, ¿cómo se reparte? Pues podríamos repartirlo de, oye, yo no he votado este proyecto y he negociado contigo que si salía mal yo no reducía mi consumo y tú lo reducías más de lo que deberías haberlo reducido si no hubiésemos hecho este pacto. Y al revés, si aumenta la producción agregada dando que este proyecto ha salido bien, pues yo no aumento mi consumo o no lo aumento tanto y tú lo aumentas mucho más. Esos pactos entre partes, esas distribuciones intertemporales del consumo negociadas entre partes, ¿por qué las ves mal? No digo que las vea mal, digo que no tienen sentido. Voy a poner un ejemplo, ya Héctor te dejo que pase o cambie. El caso de Toyota es muy paradigmático porque en realidad eso fue una decisión de los gobernantes, no tan democrático en ese momento en Japón, que dijeron vamos a dedicarnos a esto, una empresa que se dedicaba a otras cosas del sector de la agricultura y ganadería, y dijeron vamos a dedicar a construir coches, y durante 15 años eso fue un desastre. Entonces durante esos 15 años tenía sentido que hubiera gente diciendo yo no quiero participar en esto. Pues no, porque a partir de los 15 años lo que ocurrió es que esa empresa fue muy exitosa y hoy día lo sigue siendo, y los beneficios han derivado en ventajas para todos los japoneses. Pero ¿por qué dices que no tiene sentido? Es decir, si yo considero que una inversión no va a salir bien, ¿por qué me tengo que exponer forzosamente al riesgo de esa inversión? Porque puede que en el futuro salga bien o puede que en el futuro no salga bien. Entonces, si yo creo que no va a salir bien, me quiero desvincular de ella. ¿Que me equivoco y luego sale bien? Pues no ganaré. Pero que acierto y no sale bien, pues no perderé. Pero, Juan Ramón, tú te puedes desvincular de lo que haga una persona en la misma carretera por la que vas. No, es que vamos todos de la mano en una sociedad. Eso es lo que yo quiero transmitir. Vamos a intentar no pisarnos, eso sí. ¿Cómo que yo no puedo desvincularme como ciudadano japonés del futuro de Toyota? Toyota generará una serie de riqueza y si yo me he desvinculado no tendré acceso a los flujos derivados de esa riqueza porque me he querido desvincular. Sí los tendrás. Hayan querido vincular sí tendrán acceso a ella. Sí los tendrás. ¿Cómo que no? Que sí los tendrás, digo, la economía japonesa será más productiva, generará más riqueza y eso redunda en beneficios de todos los japoneses sin ningún lugar a duda. Pero la distribución de esa producción agregada, fruto de si Toyota va bien o va mal, puede ser una o puede ser otra. Y si yo me he desvinculado, recibiré menos de esa producción agregada y si otro se ha vinculado, recibirá más. ¿Por qué no? Y en cambio, si va mal, yo no recibiré menos y el otro recibirá mucho menos. Eso es un aseguramiento. Si no todas las personas tenemos la misma propensión al riesgo, no todos toleramos el riesgo de la misma manera, ¿por qué quieres imponerles a todos un riesgo simétrico? Te estoy diciendo que yo voto por actividades democráticas, no impongo nada. Lo que ocurre es que hoy día eso no ocurre. Que la mayoría eso no ocurre, que haya mecanismos democráticos, es lo que yo quiero. Pero que vamos todos de la mano, que la sociedad no se puede entender como la suma de individuos que van a su bola, ¿no? Es que todas las decisiones son colectivas y nos afectan a todos, no podemos desvincular. Son decisiones colectivas, pero cada persona se puede desvincular de una decisión colectiva o no.
Potencialmente, claro que puede. Entonces, No. ¿cómo que no? ¿Tú te puedes desvincular de los resultados de la educación pública? No, porque tendrás gente más formada que generará más riqueza para tu país. Tú puedes decir, no, yo no quiero de eso, pero es que da igual lo que tú quieras, no lo vas a poder evitar. Aún así, nos estamos desviando un poco de lo inicial. Si queréis, luego cerráis un poco este tema en lo siguiente, pero hay varias cosas que quiero tocar y sobre todo respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que queda un poco clara la posición de tanto de Juan Ramón como Eduardo. Eduardo entiendo que quiere un Estado más grande que reparta, ¿no? He entendido eso de lo que estabas diciendo, que ahora mismo es desproporcional y desigual, ¿no? Un poco es el contexto. Y bueno, pues Juan Ramón más libertad individual, ¿no? Y libertad de acción, ¿no? En general, por poner un poco los titulares así de lo que estamos escuchando y para que la gente también pueda entender y no nos liemos. Sí que os voy a pedir que para los siguientes puntos que vamos a tocar, está bien que intervináis entre vosotros y os interpeléis, eso además gusta de cara a la audiencia, pero intentando no pisarnos mucho, porque además al ser online también se pillan mucho las palabras y a veces se hace difícil de entender. Y yo creo que es muy interesante todo lo que estáis diciendo, pero si es más entendible y si podemos evitar pisarnos, pues también lo vamos a agradecer todos. Y derivado de este tema, os quería plantear otra cuestión y que también seguramente vais a tener visiones muy, muy diferentes, y es sobre el contexto monetario y económico actual. Además que estamos en un periodo en el que pues, hemos subido los tipos de interés al nivel más alto después de la crisis del año 2008 en prácticamente todos los países occidentales o las potencias occidentales. Y claro, está aquí el debate de si esta emisión de deuda va a ser una constante y si el sistema ya se tiene que mover en base a una emisión de deuda creciente e irremediable, o si se puede plantear de otra manera, ¿no? Es decir, si en definitiva es sostenible el modelo de emisión de deuda que bueno, estamos aplicando en Occidente desde hace varios años. Si quieres empezamos por Eduardo, por cambiar un poco el orden que hemos hecho antes en la primera cuestión. Eduardo. Muy bien, pues a ver, mi respuesta es que obviamente es sostenible y tenemos la prueba en todo el registro histórico. Es decir, has comentado, Héctor, esto viene ocurriendo de hace unos cuantos años, pero en realidad viene ocurriendo como poco desde la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que quizás con un sistema monetario muy diferente y podríamos decir que en 1971, desde que se rompió el sistema de Bretton Woods, estamos funcionando así. Los estados funcionan a base de deuda y eso no es precisamente malo o no tiene por qué ser malo, porque también depende para qué se utilice eso, ¿no? Si se utiliza para financiar guerras, desde mi punto de vista es algo absolutamente malo, aunque no sea en términos económicos, sino en términos sociales, humanitarios, etcétera. Entonces, la deuda pública, yo siempre he sostenido que no debería llamarse deuda pública, porque al fin y al cabo no es una deuda o no debería ser entendido así. Se confunde mucho la gente al hacer una extrapolación con lo que puede ocurrir en una familia o una empresa. Sabemos que una empresa o una familia no puede tener deuda de forma ilimitada porque en algún momento va a quebrar, no va a poder mantener esa situación. Pero es que los estados funcionan de otra forma. De hecho, la propia deuda de un estado soberano no tiene sentido tanto en cuanto está pidiendo prestado algo que solo puede crear él, ¿no? El ejemplo que siempre pongo, Reino Unido es un estado soberano, crea libras y luego pide prestado libras. Pero en realidad la única institución que puede crear las libras es el Banco Central del Reino Unido, el Banco de Inglaterra. Entonces, en realidad está pidiendo prestado dinero que ha creado ya y que en realidad puede crear de forma ilimitada. No quiere decir que crear dinero de forma ilimitada no tenga consecuencias negativas, lo que quiere decir es que puede hacerlo, puede crear, y que cuando una persona, por ejemplo, un inversor chino está diciéndole o está prestando dinero al Reino Unido, en realidad está prestando con libras que en su día creó el Banco Central de Inglaterra. Por hacer una metáfora un poco tontorrona, pero que creo que se puede entender bien, el dinero desde 1971 es una especie de autógrafo que firman y reparten los estados soberanos. Entonces, tú cuando firmas un autógrafo tienes libertad y para crear todos los que quieras de forma ilimitada. ¿Qué sentido tiene que cuando tú creas autógrafos y los repartas, luego los pidas prestados? No tiene ningún tipo de sentido, no los necesitas. Entonces, los estados emiten deuda, piden prestado la moneda que han creado simplemente por una operación monetaria para que el tipo de interés no esté más o menos controlado, pero en realidad no necesitan ese dinero porque lo crean. Entonces el debate va más por otro lado, va más por la deuda es perfectamente sostenible, sobre todo la de países poderosos como Estados Unidos, Reino Unido o la eurozona en su conjunto. La pregunta debe ir más allá de hasta qué punto se puede aumentar la deuda pública sin generar desequilibrios macroeconómicos,
porque premios Nobel como Stiglitz o incluso Warren Buffett han revelado que un Estado con soberanía monetaria puede evitar la quiebra siempre que quiera, más allá del Banco Central de Inglaterra y de la Reserva Federal, ¿no? Entonces la pregunta es ¿hasta qué punto se puede crear deuda pública sin generar desequilibrio macroeconómico? Y esa es una pregunta bastante diferente, porque sostenible es. Otra cuestión es que las consecuencias pueden ser negativas. Pero, y acabo con esto, desde mi punto de vista, hay un montón de margen para seguir incrementando la deuda pública. Por ejemplo, con el último informe de Mario Draghi, que proponía incrementar la inversión y en buena medida acorde a deuda pública, pues no hay ningún tipo de problema. La Unión Europea ahora mismo está con una capacidad productiva muy por debajo de la que se puede permitir, debido a años o décadas incluso de aplicación de políticas de austeridad, neoliberalismo. Entonces, cosa que no hizo tanto Estados Unidos, por eso le va mejor. Entonces, la clave es utilizar los mecanismos de la deuda pública para hacer que tu economía funcione mejor. Y ya si me apura, yo diría, para que la sociedad funcione mejor. Juan Ramón, sí, con respecto a esta cuestión. Bueno, empezando por el principio, si a una empresa la refinancian indefinidamente, esa empresa también de manera potencial se puede endeudar ilimitadamente. Por tanto, solemos decir, no, las empresas o las familias no se pueden endeudar ilimitadamente. Si hay quien les presta, sí. ¿Y quién les presta? Y lo mismo sucede con el Estado. El Estado puede endeudarse ilimitadamente. Si hay quien le compra la deuda ilimitadamente, sí. Eduardo dirá, no, pero es que aunque no le compren la deuda, puede seguir emitiendo moneda y podrá seguir gastando y podrá pagar toda la deuda que haya emitido emitiendo moneda para pagarla, lo cual es cierto si el Estado se despreocupa del valor de la moneda, salvo que, de nuevo, presupongamos que la demanda de la moneda que emite el Estado es ilimitada y que, por tanto, toda la moneda que se emite, que el Estado puede emitir toda la moneda que quiera sin que ésta se deprecie, porque toda ella será incorporada a los saldos de tesorería de los agentes económicos. Y yo creo que esto es algo evidentemente erróneo. Es decir, la demanda de liquidez por parte de los agentes económicos no es infinita. No es que sea nula, no es que sea muy limitada. Es amplia y creciente, pero no es ilimitada. Y por eso, si un Estado emite mucha más deuda de la que se demanda, eso generará inflación. Y si genera inflación, pues bueno, podemos decir que la deuda se paga, claro, la deuda se puede terminar pagando, pero a costa de deteriorar el valor de lo que en última instancia no deja de ser un pasivo del Estado, que es la moneda que emite y cuyo valor, por cierto, se compromete a defender, porque eso está en los estatutos de los bancos centrales emisores de esas monedas. De hecho, en un debate anterior que tuvimos, Eduardo ya expuso que en Argentina, si había inflación es porque la demanda de pesos, por razones culturales o idiosincráticas, no vamos a entrar en eso ahora, pues era muy baja. Con lo cual, claro, si creas moneda y no hay demanda, pues eso genera inflación. Sin embargo, hay otro punto de lo que ha dicho Eduardo que me interesa tocar, porque aquí no termino de entender la coherencia discursiva, ¿no? Eduardo tiene razón en una cosa, y es si los recursos ociosos de una economía son muy altos, esa economía puede gastar más en agregado, por ejemplo, el Estado se puede endeudar o puede incluso emitir moneda, y si esa moneda se dirige a aumentar la producción agregada de la economía en el corto plazo, eso no generará inflación. Lo que pasa es que al mismo tiempo, es decir, que sí, que podemos imprimir moneda, podemos producir más a corto plazo, no digo que se pueda, pero teóricamente es factible y que eso no genere inflación. Lo que pasa es que Eduardo, al mismo tiempo, también nos está diciendo, por otras razones, que el mundo ya está produciendo demasiado, que no debemos ir hacia una economía que produzca más, que no debemos aspirar a producir mucho más, sino que más bien hemos de entrar en una etapa, no sé si decrecentista o de austeridad en el uso de los recursos para preservar el medio ambiente. Con lo cual, Eduardo está imponiendo una restricción en materia de recursos por el cual si el Estado gasta más, aun cuando potencialmente se pueda producir más, como no debemos producir más, si el Estado gasta más, lo hará a costa de que el sector privado gaste menos, porque la única forma en la que el Estado pueda gastar más sin que el sector privado gaste menos es produciendo más, pero Eduardo no quiere producir más. Por tanto, ahí es lo que no termino de entender. Eduardo, a ver, has dicho que Eduardo pone una restricción en los recursos. No lo pongo yo, lo pone el planeta y las leyes físicas y de termodinámica que todo el mundo puede entender con una cierta facilidad, y es que los recursos naturales son finitos, se acaban en algún momento, y en cuanto a la energía, más difícil de entender, pero se ve abocada a la segunda ley de la termodinámica, por la cual va aumentando su entropía hasta que llega a ser
inutilizables de una forma sobre todo rentable, ¿no? Los combustibles fósiles son muy rentables y muy productivos energéticamente porque llevan muchos milenios ahí produciéndose. Eso no es algo que podamos conseguir de la noche a la mañana renovar, ¿no? Entonces, esa es una restricción ecológica y luego, por otro lado, tenemos un techo social que necesitamos darle cabida. Por ejemplo, en países desarrollados como España, yo no quiero que crezcamos más porque ya tenemos suficientes recursos y capacidades productivas para vivir bien. Yo lo que quiero es que se viva bien en otras partes del mundo en las que desde luego tienen que crecer mucho, ahí sí, pero en sociedades occidentales capitalistas desarrolladas hay que decrecer no porque lo diga yo, sino porque el mundo no admite más producción y eso acabará ocurriendo, insisto, o sea, acabará ocurriendo de forma planificada como preferiría yo que fuera o ocurrirá de una forma de colapso en el sentido en que ya no habrá más posibilidad y acabará apareciendo una especie de neofascismo ecológico que tratará de repartir los recursos naturales y las pocas posibilidades de vida que quede solo para los más poderosos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que decrecer, pero en términos energéticos y naturales. Y eso no quiere decir que vayamos a vivir peor, significa que vamos a vivir de otra forma. Lo que no tiene sentido es que hoy día comamos alimentos que vienen de la otra punta del planeta con el coste energético que ello supone, o que haya gente que viaje en avión privado de una punta a la otra, o que al fin y al cabo nuestro sistema económico pues se base en transacciones que abarcan un consumo de recursos fósiles tremendo como es sobre todo el marítimo y el aéreo. Eso se puede cambiar y es más, se va a cambiar. Entonces, Juan, Eduardo, sí, tu opinión. Dejando de lado que cuando he dicho que impones tú la restricción es porque tú mismo dices que se puede imponer antes o se puede imponer después, es decir, sigue habiendo margen para crecer. Otra cosa es que digas que es un margen insostenible, pero tú ya pondrías la restricción ya y no dejar que vayamos avanzando en una senda de supuesta insostenibilidad. Por tanto, la restricción sí la impondrías tú ahora o democráticamente, pero que tú apoyarías imponerla. Pero entonces, desde esa perspectiva, si el Estado gasta más, por ejemplo, si el Estado emite más moneda para gastar más o se endeuda más para gastar más, sí será a costa de que el sector privado deba gastar menos. En términos de recursos reales, claro, pero si me conoces bien, sabes que propongo la socialización de los grandes medios de producción. Vale, propongo entonces impuestos muy elevados a los grandes patrimonios para que no puedan precisamente viajar en avión privado todo lo que quieran. No, pero de eso se trata. El tema no es una cuestión de grandes patrimonios. Un poco vendamos. No he dicho que aquí, solo lo sea, pero que aquí también quien tenga que consumir menos son los grandes patrimonios. Es decir, consumiríamos menos, tú lo has dicho, prácticamente todos los españoles. Pero no todos, porque hay gente ahí fuera viviendo en la calle. Eso no, tienen que consumir menos, tienen que consumir más. El primero o el segundo decil a lo mejor aumentaría algo, pero los deciles 8, 9 y 10 verían reducido su consumo. Y, a ver, para que nos pongamos en perspectiva, el decil 8... Son los que más contaminan y más... Vale, por ponerlo en perspectiva para que la audiencia sea consciente. Tú estás proponiendo empeorar o reducir el consumo efectivo de hogares que actualmente ingresan más de 25.000 euros. ¿Vale? No estamos hablando de los super, mega, hiper ricos. Eso lo has dicho tú. El decil octavo de la distribución de la renta en España son 25.000 euros de ingresos. Eso acorde al IRPF, pero no acorde... No, acorde al IRPF no. No acorde a las rentas de capital y las que se evaden en paraísos fiscales. Renta por unidad de consumo. Sí, del último informe de la OCDE, ¿no? Estás refiriéndote, ¿no? Juan Ramón, del INE 2022. El INE, vale. Los últimos datos. Octavo decil, renta mediana, 24.000 euros. Por tanto, si a partir del octavo decil va a haber una reducción del consumo para que el primero o segundo decil, que estamos hablando de rentas medianas de 5.000 o 10.000 euros, consuman más, tú estás proponiendo empeorar a través del crecimiento estatal y la redistribución de la renta las condiciones de vida de los hogares, de las unidades de consumo, que hoy en día ingresan más de 25.000 euros. Eso lo dices tú, claro, por favor. Eso lo dices tú, no es cierto. Es una tomadura de pelo decir que el 20% más rico son los que tienen más de 25.000 euros. Eso no es así. Además, fíjate que has tergiversado mis palabras. Yo no he dicho que la gente tenga que consumir menos. He dicho que consuma el mismo tomate, pero producido aquí, no producido en la otra punta del planeta, que es lo que ocasiona un perjuicio medioambiental tremendo. ¿Eso es reducir el consumo? No, eso es cambiarlo en el mes del año. Eso es mantenerlo, pero viniendo de otra parte, el propio tomate. Es una transformación del modelo productivo. En vez de desplazarnos en coche privado a todos los días, hacerle un transporte público electrificado. Eso es una pérdida de la vida o del bienestar de la gente, desde mi punto de vista. Eduardo, no, es simplemente cambiar el modo de vida. Eduardo, has dicho que España no ha de producir. Entonces, ¿el tomate no lo importará?
pero dejará de producir otras cosas para producir tomates, porque ahora Claro, exportamos algo e importamos algo. Vale, entonces... Deja de producir cosas innecesarias. La producción agregada, no va, según tu propuesta, no ha de aumentar en España. Y la producción agregada es igual al ingreso agregado. No es que no deba aumentar, es que debe de crecer. O que debe incluso decrecer. Vale, entonces, si el ingreso agregado decrece, para que aumente el consumo de los que menos tienen, tendrá que aumentar el consumo de los que más tienen. No. A ver, si el ingreso agregado, ingreso en términos de producción, no aumenta y hay una redistribución interna del consumo para que los deciles más bajos de consumo consuman más, los deciles más altos tendrán que consumir menos. No lo entienden. No se trata de decir consumo más o consumo menos, sino qué consumen más y qué consumen menos. Yo ya lo he dicho. Hay que reducir la producción, el PIB también, que sea perjudicial para el medio ambiente. Pero hay que incrementarlo en aquello que no lo sea. Precisamente en educación, en sanidad, en cuidado del medio ambiente, la fauna. Eso incrementa también el Producto Interior Bruto. Lo que se trata es de cambiar el modelo de crecimiento, que este es insostenible. Nos vamos al colapso medioambiental y aquí parece que nadie hace nada y no le importa. Pero has dicho que no hay que aumentar el Producto Interior Bruto y ahora me dices que hay que invertir en educación porque aumenta el No el que me estaba refiriendo, pero evidentemente si el Estado contrata a una persona para cuidar el bosque, la fauna y la flora, eso va a elevar el Producto Interior Bruto. Claro, eso tendrá que hacer, pero tú mismo has dicho que si el Estado gasta más, es decir, si contrata a esa persona, el sector privado tendrá que gastar menos. Es decir, tendrá que producir menos el sector privado para que produzca más el sector público. No en recursos financieros, en recursos reales. No, yo te hablo... A ver, el PIB es producción final. No estamos hablando de moneda ni de finanzas. Estamos hablando del valor de la producción final, ¿vale? Entonces, si el sector público produce más y consume más, en forma de servicios prestados a la ciudadanía, el sector privado tendrá que producir y consumir menos. Si no, el PIB aumentará y no estaremos en un entorno decrecentista. No lo entiendes, Juan Ramón. El PIB es una medida que mide monetariamente las transacciones económicas. Todas son monetarias. Hay actividades que redundan en nuestro beneficio y no están dentro del PIB. Por ejemplo, cuando una persona cuida a su hijo o cuando está elaborando una comida para su familia, por decir dos ejemplos. Y eso es también producción y valor añadido y riqueza y bienestar. Y eso no está incorporado en el PIB. Eso es lo que yo quiero aumentar, recoger en el PIB, valorarlo, dignificarlo, remunerarlo y, por supuesto, siempre atendiendo a los límites medioambientales. El PIB no mide transacción. El PIB mide el valor de la producción final. Y la producción, si no se vende, es decir, si no hay una transacción, no tiene sentido que esté en el PIB. No es verdad porque, por ejemplo, la producción pública no se vende y sí está en el ejemplo. ¿Hay una transacción o no hay una transacción? No es verdad. O las rentas inmobiliarias. No hay una transacción cuando un médico me atiende a mí. Hay una prestación de un servicio público. No hay ningún intercambio. Es consumo público, lo sabes perfectamente. Es una transacción. Las rentas inmobiliarias imputadas no son intercambiadas y están en el PIB. La producción propia, por ejemplo, la producción de trigo en una granja para el autoconsumo, eso está en el PIB. Si no, el PIB de economías pobres sería cero, porque prácticamente no hay transacciones de mercado. Pero cuando tú cuidas a tus hijos, eso no está. Igual que un montón de otras cosas no están. Eso es lo que yo quiero aumentar. No está en el PIB. Eso no está en el PIB. Vamos a intentar otra vez que nos estamos pisando. Perdonadme. Pero entonces, tú quieres aumentar el PIB midiendo cosas que ya estamos recibiendo, porque yo a mis hijos ya los estoy cuidando, y que me digas, no, es que ahora lo incluimos en el PIB, eres más rico. No, soy igual de rico, solo que estás midiendo cosas que ya estoy haciendo y de las que estoy disfrutando. Y yo de lo que te digo es, tu propuesta implica que aquello que medimos dentro del PIB se va a estancar o decrecer. Y si quieres redistribuir esa parte de la producción que sí se mide en el PIB entre deciles bajos a costa de los deciles altos, los deciles altos van a consumir menos de eso que se está midiendo hoy dentro del PIB. Y los deciles altos... como viajes en avión privado, exactamente. Bueno, el decil octavo, ya digo, son hogares de más de 25.000 euros anuales. El decil décimo... Eso es una trampa. Eso es una trampa. ¿Alguien se cree que el 80% de la población española cobra menos de esa cantidad? ¿Alguien se lo cree? Por favor, por favor. Pero, Eduardo, simplemente por matizar lo que estás diciendo como argumento, ¿cuál sería para ti el grueso, para un poco enfocar el tema y que no nos enconemos en el tema, cuál sería el grueso de gente que tendría que aportar más, ¿no? O cambiar o decrecer, que es lo que estamos hablando, el decrecimiento de consumo? No, sí, yo estoy encantado de que esto se haya convertido en una entrevista y que pueda exponer aquí mis propuestas, pero para ver cuál es la cantidad tendrá que estudiarla, pero desde mi punto de vista está muy claro que hay que elevar el impuesto de capital, de patrimonio, las grandes fortunas y, bueno, habría que estudiar a partir de qué umbral. Y eso afectaría, sí, al 20, al 30% más rico de la población. Claro que sí. Se trata de lograr economía más próspera y todos los estudios
académicos revelan que las economías más prósperas son aquellas en las que hay precisamente menos distribución de la renta injusta, menos concentración asimétrica de la riqueza. Entonces, eso es lo que yo quiero y al mismo tiempo mantener un respeto medioambiental, que es difícil, nadie dice que esto sea sencillo. Lo fácil es decir, hay que recortar el Estado, hay que bajar impuestos. No, es que la economía es muy compleja, hay que arremangarse y las cosas no se resuelven preguntándome a mí, hay que estudiarlas con detenimiento y con tranquilidad. Pero tú tendrás unas propuestas, pero fíjate que esas propuestas que estás planteando de aumentar los impuestos al capital o al patrimonio son impuestos que gravan el ahorro, es decir, el no consumo. Por tanto, de alguna manera estarías fomentando que la sociedad se volviera aún más consumista de lo que ya es. No. Porque la parte de los ingresos que los patrimonios altos invierten no se está consumiendo. No todo, pero una parte sí, porque si no, no invertirían. ¿Cómo? Ah, bueno, pero la consumirán otros, no ellos. No, ellos también. A ver si te crees que la gente está invirtiendo para quedarse ahí en una cueva sin consumir, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, no sé, Elon Musk tiene 200.000 millones de dólares en patrimonio? De esos 200.000 millones de dólares, ¿cuánto crees que gasta en consumo? Ah, él no consume, es lo que va ganando por ese patrimonio. ¿No consume o qué? Pero de esos 200.000 pues consumiría mucho menos si le ponemos un impuesto y evitamos esas grandes y escandalosas concentraciones de riqueza. ¿Pero qué porcentaje? No tengo el dato, pero por tener tu estimación. De esos 200.000 millones de dólares... Que me da igual el porcentaje. De esos 200.000 millones de dólares, ¿qué porcentaje crees que consume anualmente Elon Musk? Juan Ramón, que me la suda el porcentaje. 0,01%. Que me la suda. No tienen relevancia. Hombre, tiene toda la relevancia. Preguntas absurdas. Pensaba que estamos en un debate y no una entrevista, pero bueno. No, pero por eso yo estoy intentando decir que vamos a llegar a una conclusión por parte de los dos. No, pero a ver, tu propuesta tendría más sentido si dijeras, vamos a gravar el consumo de los ricos. Pero es que estás planteando gravar el ahorro de los ricos. Y por tanto, ¿de dónde sale el consumo de los ricos, Juan Ramón? ¿De dónde sale el consumo de los ricos? De sus ingresos, no de su patrimonio. ¿Y de dónde salen los ingresos? Los ingresos... Del patrimonio. Saldrán del patrimonio. Por tener mucho patrimonio, Elon Musk no ingresa más. Pero si el ingreso que sale del patrimonio lo reinviertes, que es lo que hacen los ricos, no lo estás consumiendo. Y tú estás proponiendo que los ricos sigan generando ingresos con cargo a un patrimonio grabado, pero sin atacar su consumo. A ver, insisto, entonces, ¿qué te preocupa? Hay una proporción. ¿Qué te preocupa? ¿El no ahorro, el no consumo de los ricos o el consumo de los ricos? Insisto, la proporción, sea la que sea, está ahí. Esta gente consume gracias a que tiene patrimonio elevado y están reinvirtiéndolo para tener más patrimonio y poder gastarlo. Si no, no lo harían. Para vivir ahí muriéndose de pena no invertirían tanto. Lógico. Y segundo, la inversión, como tú lo llamas, es también consumo de recursos naturales y de una forma que no ha decidido nadie, que tiene un impacto medioambiental tremendo y que hay que controlar. Es absurdo que esté Elon Musk de forma individual subiendo satélites a la atmósfera. Es totalmente absurdo, porque al fin y al cabo está utilizando recursos naturales que no vamos a poder utilizar para otras cosas sin que tenga eso apenas ningún tipo de utilidad. Y encima lo ha decidido él por toda la cara. Tenemos que decidirlo de forma democrática, colectiva, porque los recursos son finitos. Vamos a utilizarlo para mejorar nuestras condiciones de vida, no para aquí darle rienda suelta a aventura de gente que está absolutamente ida de olla. Juan Ramón, pero una cuestión. Muy breve, vale. por ligarlo con el tema de la justicia inicial. Las decisiones que yo tomo sobre mis recursos también deberían votarse democráticamente. Los de recursos altos, sí. Por eso hay límites sobre más de 300.000 euros, por ejemplo, como hay una propuesta por ahí. O mira, actualmente el tipo sobre el IRPF de la renta del ahorro está en el 28% a partir de 400.000 euros. Joder, ¿quién necesita 400.000 euros? Pues que pague una parte importante de eso, mucho más del 28%. Países como Canadá se paga el 50% y viven mejor que aquí. Vale, simplemente date cuenta de que estás proponiendo gravar aquellos flujos de inversión que producen bienes de consumo que no consume Elon Musk. Elon Musk, todos los Tesla que produce, no los consume él. Que me da igual que sea él. Personas. Por tanto, indirectamente estás planteando gravar no el consumo de Musk, sino sobre todo el consumo de todos los demás. Sí, ya. Esa es tu acrobacia argumentativa. No es ninguna acrobacia. Por supuesto, los consumidores, por supuesto, que se verán afectados. Un segundo. Sí, pero es que... No, perdonadme, que al final es que yo creo que no estamos llegando a ningún sitio y me gustaría llegar a algún sitio, ¿no? Y has expuesto tú tu punto de vista, también Juan, pero sí que quería que concluyeras un poco, Juan, con tu modelo, ¿no? Porque es verdad que Eduardo ha dado más su punto, pero ¿cuál sería el tuyo? Y además estamos en la parte de la deuda y creo que al final nos hemos desviado a diferentes derivadas y un poco por cerrar, ¿no? Y centrarnos, creo que va a dar un tiempo más a un tema que es el de las pensiones y el ahorro, que también lo quería tratar, pero por cerrar esto, ¿no? El modelo de Eduardo, por vincularlo con el de las pensiones que vamos a hablar ahora, es que
el volumen de patrimonio personal de una persona o de una familia sea escaso o modesto. En cambio, mi modelo es que el patrimonio personal o familiar sea creciente. Es decir, yo aspiro a una sociedad donde el patrimonio privado de las personas y de las familias sea cada vez mayor, no que esté estancado o sea cada vez menor. Lo que entiendo, que me corrija Eduardo, que no querría tergiversarle, es que él aspira a un modelo donde las familias dependan cada vez más de las prestaciones socializadas que les proporciona el Estado, pero que no tengan ellos su propio colchón de recursos autogestionado, porque eso, dice Eduardo, no es democrático, ¿no? Las personas deciden sobre recursos que deberían ser de todos y que, por tanto, todos deberían votar qué hacen con esos recursos y, por tanto, el proyecto de vida de cada persona o de cada grupo familiar estaría sujeto al dictat de la mayoría. Por cerrar, Eduardo, esto y ya cerrar este tema. Vale, me hace gracia porque actualmente, acorde a los datos del último informe sobre la situación financiera de las familias del Banco de España, el 44% de la población española no tiene capacidad de ahorro. Entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? No me preocupa la gente que ya tiene grandes patrimonios que puedan hacerlo más. A mí me preocupa precisamente esa mitad de la población que no tiene prácticamente nada, que quiero que aumenten su renta y su patrimonio. Y eso se hace redistribuyendo la renta y la riqueza en términos financieros y en términos reales. Y eso se hace con más impuestos y también con control estratégico de las empresas públicas y los sectores estratégicos para que al fin y al cabo redunden en el bienestar colectivo. Lo que no se puede pretender es decir, no, venga, vamos a preocuparnos solo de esa gente para que sigan aumentando su riqueza. Y en realidad no, o sea, la riqueza de una persona, insisto, lo dije antes, con esto termino, no es algo que solo dependa de esa persona, es que la ha conseguido gracias a que vive en una sociedad determinada. Elon Musk podría haber llegado a ser Elon Musk si hubiese nacido en Haití, un estado fallido, donde está el expolio y el robo a la orden del día, bandas callejeras y no hay ningún tipo de paz social. No, se lo debe a la sociedad estadounidense y a todo lo que ha expoliado a otros países. Entonces, la riqueza individual depende de la sociedad. Entonces, claro que va de la mano. Bueno, eso es una falacia argumental. Es decir, que que sea condición necesaria nacer en Estados Unidos para ser Elon Musk, nacer o vivir en Estados Unidos, no significa que sea condición suficiente. No he dicho en eso. Estados Unidos viven más de 300 millones de personas y no todos han sido Elon Musk. Por tanto, no he dicho eso. Eso sí que es una falacia. Yo he dicho que no hubiese sido Elon Musk si hubiese nacido en Haití, no que necesite nacer en Estados Unidos. Pero que una cuestión, Elon Musk nació en Sudáfrica. Lo que reside, por meter un poquito de... Que Elon Musk se lo deba todo al gobierno de Estados Unidos, porque nadie ha dicho eso tampoco. Entonces, ¿cuánto le debe? ¿Quieres que calcule el porcentaje? Ahora voy, Juan Ramón, me voy a dedicar un ratillo a calcular. Bueno, pero el porcentaje, ¿cómo se calcula? Es decir, ¿cuál es el criterio, al menos, para calcularlo? ¿Lo que nos venga en gana o cómo? Mejor hazlo tú, yo no estoy interesado en calcularlo. No, es que para mí Elon Musk no le debe nada al gobierno de los Estados Unidos, más allá de sufragar su parte proporcional de la infraestructura pública, que es lo que genera Estados Unidos. Pero una vez cubres el coste proporcional de la infraestructura pública, no debes nada más. En cualquier caso, sería otro debate. Sí. Tú estás diciendo entonces que sí quieres que la gente tenga más patrimonio personal. Yo también. O sea, claro que es una tragedia que la mitad de la población no pueda ahorrar y, por tanto, no pueda acumular activos privados para su patrimonio personal. Y hay que estudiar cuáles son las causas y atajar esas causas. Entre ellas, por ejemplo, los altísimos y crecientes precios de la vivienda, que no es que quiera abrir el debate de la vivienda, sería por otro día. Pero claro que hay que atajar eso. Pero hay que atajar eso para que la gente pueda ahorrar y pueda capitalizarse. Pero pensaba que, en general, tú considerabas que la gente no tiene por qué ahorrar demasiado ni capitalizarse demasiado, creía. Pues claro que no. Es que la gente lo que tiene que hacer es... Entonces no quieres que tenga más patrimonio. Pero escúchame, es que capacidad de ahorro puede ser que te sobre 1.000 euros al año o puede ser que te sobre 1.000.000 de euros al año. Es que hay que matizar. Yo lo que quiero es que la gente que no tiene capacidad de ahorro tenga un poco. Y que la gente que tiene mucha capacidad de ahorro deje de tener tanta. Permitidme un momento, porque ahora que sacáis el tema del ahorro, dejando un momentito que ahora que sacáis el tema del ahorro, que justo va muy vinculado también a ahorro de largo plazo con pensiones. Antes decía que este capítulo está patrocinado por Freedom 24, ahí hay planes de ahorro a largo plazo que podéis echar un ojo. Bueno, ya he hablado en otras ocasiones con otros programas apadrinados, ¿no?, por Freedom 24. Tenéis abajo en la descripción de YouTube el enlace a la plataforma si le queréis echar un ojo a todo esto, siempre con cautela, y ya sabéis que aquí no hacemos recomendaciones, simplemente hablamos de posibilidades de forma educativa, pero tratando el tema de pensiones y del ahorro, que estabais ahora enfocados con el tema del ahorro, quería terminar, ¿no?, el debate un poco por vuestra visión, ¿no? Porque sé que Juan Ramón tiene la opinión
de que el sistema público de pensiones está quebrado, ¿no? O que es insostenible. Tanto él como muchos otros economistas van en esta sintonía. Y yo sé que Eduardo Garzón, por lo que estaba diciendo ahora y le he escuchado en otros debates, habla de este modelo, ¿no? De mantener el modelo y cómo hacerlo, ¿no? Entonces me interesa saber vuestras opiniones de cómo se puede mantener este modelo, si es sostenible, igual que hablábamos antes de la deuda, si esto es sostenible, si no, si hay que pivotar a otro modelo, si con el reto demográfico que tenemos hay que avanzar y hacer, pues tomar algunas cartas en el asunto. ¿Qué opinión tenéis? Si quieres empiezas, Juan Ramón, que antes lo ha hecho Eduardo, y os vais ahí intercambiando opiniones y visión. O sea, cuando yo digo que el sistema está quebrado, no significa que el sistema no vaya a pagar pensiones o que no tenga forma de pagar las pensiones que tiene comprometidas. Lo que yo digo es, con las cotizaciones sociales que previsiblemente va a cobrar el Estado, no va a poder hacer frente a los pagos de pensiones que ya ha devengado y que ya va a seguir devengando en el futuro. Y yo creo que esto es algo que incluso el propio gobierno PSOE-Sumar reconoce, porque la última reforma de las pensiones lo que se plantea es un incremento continuado de las cotizaciones sociales para conjugar cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos. Entonces, claro, tú vas a ir obligando a que las personas coticen más para poderles devolver las cantidades, abonar las cantidades que te has comprometido a pagarles. Claro, si tú tienes que subir la extracción para hacer frente a los pagos que te has comprometido, es que tus recursos actuales y previsibles sin subir cotizaciones para hacer frente a esos pagos son insuficientes. Si no, no lo harías. Y si son insuficientes, pues entonces es que no puedes afrontar esos pagos sin extraer más recursos a costa del resto de la población. Eso una empresa también lo podría hacer. Estoy quebrada. ¿Qué significa? Que no puedo pagar la deuda con mis beneficios. Si la empresa pudiera decir, oye, que voy a quitaros a todos los demás recursos para poder pagar mi deuda, pues entonces, claro, sí, la podría pagar. Esa es la diferencia entre una empresa y un Estado, que el Estado puede robar y la empresa no. El punto es, el sistema a corto plazo o medio plazo, incluso me temo a largo plazo, no va a cambiar, pero lo que sí puede y debe hacer la gente que tenga la posibilidad, y lo ideal es que cada vez más gente tenga esa posibilidad, y la responsabilidad de prepararse para un futuro donde quizá la cuadratura del círculo, es decir, el aumento del gasto en pensiones que se va a producir, no se produzca a costa de un menor gasto efectivo del sector privado, que eso liga con lo que hablábamos antes. Si los pensionistas consumen más y no vamos a producir más en agregado, según Eduardo no deberíamos, entonces el resto de la sociedad no pensionista deberá consumir menos. Entonces, si vamos a ese mundo, y la posibilidad es que eso suceda, es decir, que los pensionistas consuman más a costa de que el resto de la sociedad consuma menos, pero también se podría dar el caso de que la aritmética política diga no, los pensionistas no van a consumir mucho más para no imponer tanta austeridad al resto de la población. Y si vamos a ese mundo, es decir, un mundo donde en parte se recortan las pensiones para cuadrar las cuentas, en parte se suben las cotizaciones, pero en parte se recortan las pensiones, pues no deja de ser prudente tener un patrimonio personal propio complementario frente a unos niveles de pensiones públicas que pueden ser insuficientes para los proyectos vitales que uno quiere desarrollar una vez se jubile. Eduardo. A ver, la definición de quiebra de la RAE es que no eres capaz de hacer frente a tus deudas. Las deudas de la seguridad social es pagar las pensiones. Por lo tanto, preguntémoslo a los pensionistas que conocemos. ¿Os están pagando las pensiones? Os dirá, sí, pues ya está. El sistema público de pensiones no está quebrado. Es una definición. No se puede refutar lo que hace Juan Ramón Rayo, y entiendo que otras personas, ¿vale? Legítimamente. Ahora veré por qué pueden argumentar eso. Es decir, no, es que en realidad está en déficit, significa que ingresa menos cotizaciones sociales de luego las prestaciones que tiene que dar, y sobre todo eso va a aumentar esa brecha en el futuro, así que es insostenible y hay que hacer algo, ¿no? Eso nos lo llevan diciendo desde los años 90, por eso se creó el Pacto de Toledo. Y lo único que ocurría era que todas las previsiones, por cierto, de estudios financiados por bancos y otro tipo de empresas financieras, decían que iba a haber un déficit en el año 2000, en el año 2001, que era insostenible, que había que contratar planes privados de pensiones. Ahora la historieta ha cambiado y es contratar otro tipo de fórmula financiera. Pero la historia central es la misma. Hay un interés económico en meter miedo para que creamos que las pensiones públicas son insostenibles, pero la verdad es que no son insostenibles, precisamente porque nos lo llevan diciendo hace un montón de tiempo y se siguen pagando. Y la siguiente argumentación es que solo por tener déficit público algo es insostenible, en este caso el sistema de seguridad social, porque si es así, es insostenible o está quebrado, como lo queráis llamar. Si es así, el 80% de todos los estados del mundo están quebrados.
porque si uno coge los datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, quien sea, y ve todo el promedio del déficit público desde el año 1980 hasta la actualidad, verá que el 80% de todos los países han tenido déficit público, y no pequeño, precisamente. Países ricos, desarrollados, Estados Unidos, Japón, Australia, Reino Unido, en fin. ¿Eso quiere decir que esos países están quebrados? No, es que tener déficit público es simplemente una herramienta de política económica que hay que utilizar en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, ¿la sanidad pública está quebrada? No. El sistema de defensa, la monarquía, ¿están quebradas? Si tú los apartas del presupuesto, diría, pues tienes más costes que ingresos, obviamente, pero ¿eso significa que estén quebrados? No, eso significa que la sociedad ha dado prioridad a esas, aunque yo no estoy de acuerdo precisamente con estos dos últimos, le ha dado prioridad a esos objetivos. Lo mismo con las pensiones. En un mundo en el que cada vez va a haber más pensionistas, eso no es necesariamente malo, eso significa que una parte de la tarta habrá que dárselo más a ellos porque son proporcionalmente más, igual que habrá que darle proporcionalmente menos a los niños, la educación infantil, etcétera, etcétera. Y acabo con lo siguiente. En la peor de las previsiones de gasto público, se ve que es en el año 2050 y el gasto público sobre el PIB de las pensiones no superaría ni el 14%, que puede ser una cifra elevada, pero es la que hoy día tiene Francia. Si Francia logra pagar sus pensiones públicas hoy, nosotros también podremos hacerlo en el peor año de todas esas previsiones. Bueno, primero, la definición de quiebra no es que no puedas hacer frente al vencimiento de tus deudas. Eso es la definición de suspensión de pagos. La definición de quiebra es una situación de insolvencia y un agente es insolvente cuando el valor de sus activos es inferior al valor de sus pasivos. Es decir, cuando los derechos de cobro, otros activos que no sean financieros, el valor de esos activos sea inferior a los compromisos de pago ya devengados. Y en el caso de la Seguridad Social, como digo, es así y precisamente porque es así tiene que ir subiendo los derechos de cobro que tiene sobre la población, tiene que ir subiendo las cotizaciones sociales. En cuanto a, no sé, ha dicho Eduardo que en el peor de los escenarios el gasto público en pensiones no superará el 14%. No sé, yo tengo aquí delante el Aging Report del año 2024 con datos elaborados por el Gobierno de España y pues el gasto público para 2050 no es el 14%, es según el escenario el 16 o el 17%. Y eso es un nivel de gasto que va a costa del resto de la población, porque además, que esto también es muy interesante, aunque fuera el 14% del PIB, pero ¿del PIB de qué año? Del PIB del año 2050. Si Eduardo nos dice que el PIB no ha de crecer nada entre el año 2024 y el año 2050, no sería el 14, sería el 30 o el 35, con lo cual el resto de la sociedad estaría absolutamente a dos velas. Ríete de los niveles de austeridad que se impusieron en el año 2012 o 2013 para hacer frente a la deuda. Por tanto, ese es un tema. Y el otro es, aun cuando uno crea que muy probablemente las pensiones se van a pagar en las condiciones que hoy se promete que se van a pagar, primero, puede haber gente que quiera recibir en la jubilación unos ingresos más elevados que los que le promete el sistema. Supongo que Eduardo no verá necesariamente mal que uno aspire a tener durante su jubilación ingresos más altos que los que ha devengado en favor de la Seguridad Social, contra la Seguridad Social. Y segundo, también cabe el riesgo de que estas proyecciones no se cumplan. Por ejemplo, las proyecciones de las que hablaba Eduardo presuponen que durante los próximos 30 años van a entrar en España más de 10 millones de inmigrantes y que se van a incorporar al mercado laboral de manera productiva. Puede pasar, pero también podría no pasar. Y si no pasa, las pensiones estarán sometidas a mucho más estrés. Y si están sometidas a más estrés, pues o se reduce aún más la renta disponible y el consumo del resto de la sociedad para mantener la de los pensionistas, o se reduce la de los pensionistas para no castigar tanto al resto de la sociedad. Y claro, si te reducen la de los pensionistas, precisamente por eso no está de más tener un patrimonio personal propio complementario, que creía que Eduardo nos ha dicho antes que veía con buenos ojos que las familias tuviesen más patrimonio personal. Y ya termino. No hagamos trampas cuando se dice, habéis dicho siempre que la Seguridad Social estaba quebrada y las pensiones se han seguido pagando. Sí, ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Se han seguido pagando porque ha habido diversas reformas del sistema de pensiones a las que vosotros, digo tu espacio político, Izquierda Unida, por ejemplo, se opuso siempre, que han recortado los derechos y las prestaciones de los pensionistas, salvo en la última. Pero en la última ni siquiera revierte todos los recortes previos entre el 85 y el 2011. Por tanto, se han podido seguir pagando las pensiones porque se han recortado esas pensiones. Por tanto, quienes decían el sistema no es sostenible tenían razón, porque si lo hubiese sido, no se habrían recortado las pensiones. No,
Pero eso es una decisión política de los gobiernos de turno. Si no llega a ser precisamente porque está Unidas Podemos en el gobierno presionando a Pedro Sánchez para que no recorte en esa dirección, pues no hubiésemos tenido esta reforma que va más por el lado de los ingresos, sin que yo esté de acuerdo con que se haya ido por ahí, pero sí que ha sido menos lesiva con el conjunto de los pensionistas. Si no se hubieran aplicado, respondiendo a tu pregunta, si no se hubiesen aplicado los recortes, tendríamos hoy a lo mejor el gasto público que tiene hoy Francia, que se jubilan a los 63 años, si no me equivoco. Muchísimo más. Entonces, la clave es una decisión política, es reparto de la renta y de la riqueza en términos reales, insisto en ello, porque aquí siempre nos afanamos y yo entiendo que fondos de productos, o sea, que ofrecen productos financieros como Freedom estén interesados en que haya una mala imagen del sistema público de pensiones, pero la realidad es que eso no es lo importante, porque el sistema de seguridad social, claro que lleva en déficit bastantes años y se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque está dentro del sector público, igual que tantísimos otros países están en déficit público y es perfectamente sostenible. Además, la clave es entender que no es importante tanto la proporción entre personas en edad de trabajar y luego la relación de pensionistas, sino cuánto producen esas personas que estén en edad de trabajar, porque la productividad es la clave. O sea, en los años 60 trabajaba como el 20% de la población en la agricultura y hoy día trabaja menos del 5%. Y tenemos muchísimos más alimentos. Y entonces, ¿cómo hoy día podemos decir que con los avances tecnológicos productivos, que la economía española es mucho más rica en tecnología, en recursos, en infraestructura, en todo, no podamos mantener un sistema de pensiones digno para la población, por mucho que aumente en el futuro? Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Que es un fracaso ya anticipado? ¿Nos rendimos? Pues claro que no tiene sentido. Insisto, que son intereses económicos lo que están explicando esta propaganda en contra del sistema público de pensiones. Y entre ellos, por supuesto, está Freedom 24. De nuevo, hay una cierta contradicción aquí. Porque, primero, aparte de que la productividad en España lleva estancada más de 25 años, es decir, que no es tan sencillo aumentar la productividad como nos gustaría. De hecho, el informe Draghi es un informe que... ¿Cuál es la razón del mismo? Que la productividad ya no en España, que es especialmente grave, sino también en Europa, lleva estancada 20 años. Entonces, a ver cómo la conseguimos incrementar. No es un tema sencillo. Una cosa es decir, no, ¿por qué potencialmente no podríamos multiplicar la productividad por 3 o por 4 en 30 años? Sí, ojalá, pero no es tan sencillo. Y luego, tú mismo dices que no hay que producir más. Entonces, si no vamos a producir más y los pensionistas sí van a consumir más porque van a ser más, eso significa que todos los demás van a consumir menos. Ramón, insisto en que no entendiste o no quieres entender lo que dije. Hay que producir más de determinados bienes y servicios y producir menos de otros. Sí, los contaminantes, los perjudiciales para el medio ambiente, bajarlos. Los de cuidados, que son precisamente los que más benefician a los pensionistas, eso hay que aumentarlo. ¿De qué vive un pensionista hoy día? ¿De qué vive? Vive de productos básicos, alimentos, cuidados, sanidad, todo eso hay que aumentarlo. Y podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. No quiero una visión derrotista de no vamos a ser capaces. Ni siquiera en el año 2050, donde seremos mucho más listos y tendremos más capacidades. Eso es una visión derrotista simplemente para meter miedo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Venimos viendo desde el año 90 con los bancos y ahora con otro tipo de entidades. Primero, que aún no he tocado el tema del sector financiero, que me parece que hay una conspiranoia ahí muy importante, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo efectivamente es que el consumo público, educación, sanidad, asistencia, tiene que aumentar, y si la producción agregada, insisto, se mantiene, eso significa que el consumo privado tiene que reducirse. Porque si aumentas el consumo público y mantienes la producción agregada, el consumo privado se reduce. Es que es un juego de suma cero. Pero si de los más adinerados. No, es que de los más adinerados, repito, lo que tú llamas los más... O sea, ¿cuánto te crees que consume el 1% de la población española? Porque pues aquí el 1% de la población española consuma, no sé, el 30% del PIB, y eso es una fantasía y una irrealidad. Contamina más del 30%, o sea, emite más del 30% de los gases de efecto invernadero. Esos son estudios con los que he estado trabajando hace poco. Eso es lo que hay que reducir. No hagas trampas. Eso es un informe de Nature. Pero no nos desviemos, que nos estamos desviando un poco. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional no es un estudio de nicho. Te lo muestro luego, Es un estudio de Nature. El 10% más rico de la población mundial, no el 1%, el 10% emite el 48% de los gases del CO2. Pero a ver, el 10% más rico de la población mundial, que casi toda España está en ese 10%. Que no estamos hablando de Amancio Ortega dentro de España, estamos hablando de prácticamente toda la población española
es corresponsable de emitir el 48%. Claro, a ver, el 44% de la población española que no tiene capacidad de ahorro, ahora le vas a culpar de estar emitiendo gases de efecto invernadero. No hablamos de capacidad de ahorro, estamos hablando de consumo. El CO2 no se emite por ahorrar, se emite por consumir y por producir. Y si no tienes ahorro, tu consumo no va a ser muy elevado. ¿Por qué? Puedes consumir el 100% de tu renta. Sí, claro, la gente está consumiendo a tope porque le apetece. No quiere ahorrar. Yo no digo que le apetezca, yo digo que en tus estadísticas, cuando dices que el 10% más rico de la población global emite el 48% del CO2, en ese 10% está metido la mayor parte de la población española y que, por tanto... Estamos hablando de 700 millones de personas, más de 700 millones de personas, el 10%, y ahí no está España. Están los ricos de España y los más acaudalados, pero no la mayor parte de la población, como tú mismo has dicho, por favor. Pero, a ver, ¿cuál te crees que es el decil 90? El percentil 90 de la distribución global de la renta. ¿Cuál te crees que es el percentil 90 de la distribución global de la renta? Que no son 100.000 euros. Estaremos hablando, no sé, de 15.000 o 16.000 euros. Entonces, todo aquel que ingrese más que eso está en el décimo decil de la distribución global de la renta y es responsable de ese 48%, que no hagamos trampas. Y luego, en cuanto a lo de la conspiranoia de los bancos y demás, tú mismo decías que está bien, o eso te he entendido, ahorrar y acumular un patrimonio. Entonces, si ahorras y acumulas un patrimonio, ¿en qué activos inviertes ese patrimonio? ¿En la cuenta corriente del banco para que se te la coma la inflación? Ahí sí que estás ayudando a la banca, dándole financiación gratuita. ¿No sería más lógico invertir, por ejemplo, en acciones, en un fondo indexado que replica un índice cuya rentabilidad promedio histórica ha sido del 7%? ¿Por qué quieres condenar a la gente a una rentabilidad negativa, manteniendo la liquidez en deuda pública, rentabilidad cero, o en un depósito bancario, rentabilidad negativa, en lugar de poder disfrutar de una capitalización media anual del 7%? Pero ¿cuál es el objetivo en la vida? Porque para mí es ser feliz y que los que me rodean sean felices. Para eso no necesito estar multiplicando mi patrimonio. Yo me considero una persona que tiene un nivel socioeconómico bastante bueno y yo no quiero multiplicar mi patrimonio. Yo no estoy invirtiendo más. Déjame hablar, por favor, que acabo rápido. Yo no estoy invirtiendo mi patrimonio. O sea, es que no lo necesito. Vivo muy bien. Yo prefiero dedicar la renta a consumo privado mío, a ayudar a la gente que menos recursos tiene, a contribuir con proyectos de ONG, de fundaciones sin ánimo de lucro, con partidos políticos para transformar el mundo a mejor. El 44%, insisto, con ese dato, de la población no tiene capacidad de ahorro. ¿Por qué estáis preocupados en la siguiente mitad? Yo estoy preocupado en los de la mitad de abajo. Y acabo con la frase de José Luis San Pedro. Es que hay dos tipos de economistas. Los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que quieren hacer menos pobres a los pobres. No, pero al contrario, es que tú quieres hacer más pobres a los pobres y a los ricos. Porque, vamos a ver, ¿quién te ha dicho que yo no estoy preocupado por el 44% que no puede ahorrar? Si te he dicho que yo estoy preocupado por ese 44% porque quiero que ahorre y que acumule un patrimonio. Y tú me estabas diciendo antes que no estás en contra de acumular patrimonios y ahora me estás diciendo que para qué quiere la gente un patrimonio. Tú estás, por ejemplo, en contra, por no hablar de productos bursátiles, estás, por ejemplo, en contra de que la gente contrate un seguro de vida o un seguro del hogar, porque eso es ahorro y es patrimonial y es capitalizarte. Claro que no, pero ¿qué tiene que ver esa pregunta? Bueno, pues es que eso es ahorro, eso es tener un activo frente a la compañía de seguros. Entonces, ¿por qué ves bien que la gente tenga un seguro de vida y ves mal que la gente tenga acciones, no sé, de Tesla, de Apple, de Inditex o de cualquiera de estas empresas que pueden estar generando valor y te hacen copartícipe de ese valor? Yo lo estoy diciendo. Esto es una conspiración de las financieras para lucrarse. Pero vamos a ver, ¿cuál es la gestión, la comisión de gestión media de un ETF? ¿Cuánto crees que cobra un ETF que replica un índice bursátil, por ejemplo, por meter tu dinero ahí? Porque parece que aquí ¿Cuánto ganaría si no se estuviese metiendo miedo sobre el sistema público de pensiones? Mucho menos. Esa es la clave, Juan Ramón. El único motivo para ahorrar y para capitalizarte es el miedo al sistema público de pensiones. No hay otros motivos de ahorro. Yo he dicho que sea el único. Ya estás volviendo a hacer tu acrobacia argumentales o falacias. No es el único, pero es muy importante. O sea, yo tengo familia que hasta me han dicho yo voy a invertir en planes privados de pensiones porque esto es insostenible. ¿Sabes? Yo no estoy hablando de planes privados de pensiones. Da igual. Ya sabes que más de una década, nos conocemos desde hace más de una década, si no me falla la memoria, y ya desde el principio te dije que esos planes me parecen pésimos. Estamos hablando de invertir en índices. Vale. No tiene por qué ser, porque también podría ser. O en otros mecanismos de inversión. Tampoco que invierta la gente. Entonces, la alternativa que sea. O sea, te lo pregunto claramente. Si tú quieres que la gente tenga un patrimonio, que has dicho antes que sí, ¿en qué activos tendría ese patrimonio para ti? ¿Cuáles son esos activos? ¿Cuál es el más importante? Primero, educación.
capital humano. Eso es que Juan Ramón me ha preguntado, yo respondo, no te gusta la respuesta, ya lo siento. A ver, ¿qué es lo que permite que la gente tenga unos niveles de vida decentes durante toda su vida? Su capacidad propia de desenvolverse en la vida, de encontrar un buen trabajo. Eso es educación, oportunidades, posibilidades de participar en la vida pública. Yo insisto en mi situación, profesor universitario, yo con suerte tengo la vida garantizada. Espero que sea muy larga. Entonces, yo no estoy pensando en multiplicar mi patrimonio porque yo ya vivo muy bien. Yo lo que quiero ahora es que los demás que no viven tan bien, vivan bien. Pero es que Llámame solidario, comunista, lo que quiera, pero esa es una preocupación. Vamos a ir cerrando, los dos. Vamos a ir cerrando. ¿No te das cuenta de que quieres imponerles tu proyecto de vida a los demás? Tú estás diciendo, como yo vivo bien así, que todos los demás vivan como yo. Pero vamos a ver, tú vivirás bien. Yo no he dicho eso. Que yo no he dicho eso. A los demás a que vivan así. Y yo no he dicho eso. Yo no impongo nada. Eso te lo inventas tú. Yo estoy explicando mi modo de vida y trato de seducir a la gente para que hagan algo así. No se preocupen de multiplicar su patrimonio y que acaben en una lápida poniendo la cantidad de dinero que han ganado. Yo lo que quiero es que la gente disfrute la vida y ayude a los demás. O dejándoles un elevado patrimonio a sus hijos, o dejándoles un elevado patrimonio a las ONGs a las que quieran apoyar ellos y no a las que elija el presidente del gobierno de turno que hay que apoyar. El mejor patrimonio para los hijos es la educación y la formación. Vamos. Entonces, según tú, un universitario que esté desempleado no tiene muchos problemas porque es muy rico en conocimiento. Pero ¿quién ha dicho eso? Hombre, claro. Ahora, si un universitario tiene 100.000 euros en acciones, o un no universitario tiene 100.000 euros en acciones y está desempleado, sí puede echar mano de ese patrimonio. Eso sí es un patrimonio del que puede echar mano en momentos de dificultad. Tú estás diciendo que a ver, si yo ahorro, ponte por caso, ahorro 1.000 euros al año. Juan, vamos cerrando, ya que nos pasamos de la hora. ¿Tú qué harías con ese dinero? Juan Ramón, la gente invierte pensando en el futuro porque tiene miedo del futuro, pero si tuviésemos una sociedad que se preocupa porque nunca te falte nada, la gente no invertiría pensando en su futuro. Por eso he puesto mi ejemplo. Yo, empleado público, que tendré garantizada más o menos un nivel digno, pues, oye, pues si todo el mundo pudiese tener algo así, genial, la gente ya no pensaría tanto en el futuro y estaría alimentando burbujas financieras. Acabo con lo siguiente, muy rápido. O sea, aquí tengo un libro en el que hablo precisamente de la propuesta de trabajo garantizado, que es crear empleo, garantizárselo a todo el mundo. Seguro que así ya no tendríamos pues esos problemas de cómo rentabilizo mi patrimonio, porque la gente viviría bien. Pero vamos a ver. Cierra ya con esto, Juan, y cerramos ya porque se nos va a pasar el tiempo. A alguien que diga que vive bien, le estás asignando una cantidad de consumo, que además en tu caso no sería muy alta porque no quieres que aumente la producción agregada. Pero si esa persona quiere consumir o quiere potencialmente poder consumir más que aquello que tú le quieres dar, tú o el gobierno democrático que sea, ¿cómo esa persona no va a ahorrar complementariamente? Es decir, tú quieres que la gente viva como tú no, digo, como el gobernante democráticamente elegido le diga que tiene que vivir. Y si esa gente dice, oye, vale, tú a mí me vas a asignar una cesta de consumo, pongamos de 1.500 euros al mes, pero yo es que quiero gastar 2.000 o quiero gastar 2.500. ¿Cómo haces para llegar a esa cesta de 2.500? Pues con ahorro complementario. ¿Y ese ahorro complementario en qué se invierte? Es decir, la gente que tiene que estar con una mano delante y una detrás en tu propuesta de buena sociedad, porque en la mía no, en la mía toda la sociedad, no solo la mitad, sino toda la sociedad tiene un patrimonio amplio y creciente, no un patrimonio nulo por decir, no, es que ¿para qué quieres ahorros? Hombre, claro que necesitas ahorros para tener seguridad y para poder completar tu proyecto de vida, que puede ser incluso, repito, cuando mueras, darle todos esos recursos a una fundación, a una ONG o a lo que sea. Bueno, pues cerramos con esto. Muchísimas gracias a los dos. La verdad que ha sido muy, muy intenso y la verdad que estos debates también son constructivos. Muchas gracias a Juan Ramón Rayo y a Eduardo Garzón, que los dos habéis podido expresaros libremente aquí, que siempre es lo que yo también pretendo. Simplemente como acuñar por este lado, también te he querido traer, Eduardo, para que traigas tus visiones, ¿no? Y tu manera de ver la vida, igual que a Juan Ramón, que sí que ha pasado varias veces por el canal, también esto construye, ¿no? Y al final a la audiencia le da dos puntos que son diferentes y, oye, pues que saquen sus propias lecturas y siempre es interesante desde la libertad que lo puedan ver, ¿no? Así que, de verdad, una vez más, muchísimas gracias a los dos. Estáis invitados aquí cuando queráis, esta es vuestra casa. Y deciros que, bueno, que este es el cuarto capítulo de los últimos de estos videopodcasts nuevos que he grabado y que si os ha gustado lo dejéis en comentarios de YouTube y si queréis otros debates de este tipo, porque estamos pendientes de poder grabar otros capítulos más y qué os gustaría. Así que dejádmelo por ahí, qué os ha parecido todos estos 4 episodios y espero que me digáis vuestras sensaciones. Nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.